El otoño los presentó, el invierno los separó, y la vida simplemente no supo qué hacer con ellos. Soy Daniela y te escribo cuentos para adultos que conectan con emociones profundas. Te esperé, pero no eras tú quien llegó. No tenían un inicio claro. Ella sumergida en su mundo, en sus pensamientos inmersivos. Él ocupado, pensando en cosas del trabajo, viviendo. Ella solo apareció un día, en ese parque gris, donde la mayoría de aves eran oscuras, y él no supo cómo evitarla, o más bien, no quiso hacerlo. Algo lo llamaba a quedarse y dejar que las cosas siguieran su camino. La veía llegar con la mirada triste y el paso lento, como si cada día le costara más. Siempre con el cuaderno rojo, siempre con esa forma de sentarse como si no quisiera ocupar espacio. Tímida sería una palabra poco descriptiva. Él fingía leer el periódico, pero en realidad solo contaba los segundos para verla acercarse. Se esforzaba en disimular la ilusión que le hacía verla. ¿Puedo sentarme?, le preguntó la primera vez. Él asintió discretamente. Y desde entonces ya no necesitó permiso. Lo continuó haciendo cómodamente. Ellos nunca hablaron de nombres. Él nunca supo si ella tenía el corazón roto, si huía de alguien, algo o de sí misma. Ella tampoco preguntó por qué él apretaba tanto ese anillo viejo que nunca se quitaba. Sabían que tenían preguntas, pero ambos parecían temer las respuestas. Solo disfrutaban el tiempo juntos, sin juicios, hablando únicamente de cosas que les agradaban a los dos, que sorprendentemente eran muchas en las que coincidían. Había algo profundamente bello en ese silencio compartido. Una sensación de compartir un momento que los hacía ver luces brillantes, escuchar sonidos melódicos, sentir la auténtica libertad de ser ellos mismos. Era como si el mundo a su alrededor se transformara en un espacio único, donde el tiempo fluía diferente, donde las preocupaciones cotidianas perdían importancia y donde cada gesto, cada mirada, cada suspiro compartido tenía un significado profundo que solo ellos dos podían comprender en su totalidad. Ese silencio no era vacío, sino repleto de significados, de sensaciones que se entrelazaban como hilos invisibles conectando sus almas. Hasta que sin explicación alguna, ella desapareció. Él fue al parque durante semanas, luego meses, y las lunas llenas seguían pasando y pasando. A veces se quedaba bajo la lluvia, como si esperara que el agua se llevara el mensaje de que la seguía esperando. Otras veces solamente observaba cómo las hojas caían, preguntándose si alguna vez volvería a verla cruzar ese sendero con el cuaderno rojo en sus manos. Pasaron 3 otoños. El parque seguía igual. Los bancos, las farolas, las sombras alargadas al atardecer. Todo parecía estático, menos él. Un día cualquiera, sin música, sin aviso, la vio, en un vagón de un tren. Ella estaba sentada junto a la ventana, leyendo su cuaderno rojo. Tenía el cabello más corto, el rostro más delgado, pero sus ojos eran los mismos. Él sintió cómo se le detenía el mundo. Su respiración se volvió torpe. Sus manos, antes seguras, ahora temblaban como si intentaran tocar un recuerdo sin permiso. Ella no lo vio, o tal vez sí lo vio, pero prefirió mirar hacia otro lado. Y entonces entendió que no podía dejar que esa fuera la última escena de su historia. Viajó al día siguiente. No sabía exactamente a dónde.
Solo siguió la intuición como quien persigue una nota musical que no ha terminado de sonar. El tren avanzó entre montañas dormidas, estaciones que olían a café viejo y a lluvia detenida. Se bajó en un pueblo pequeño, de esos que parecen existir solo para los que ya no tienen prisa. Y ahí la encontró, en una cafetería con cortinas de encaje y sillas que crujían. Ella estaba sentada junto a la ventana, escribiendo, el cuaderno rojo intacto. Él se quedó mirándola un rato. No quería interrumpirla, no quería romper ese pequeño universo en el que parecía estar flotando. Pero también sabía que si se iba, jamás se lo perdonaría. Se acercó. «Hola», dijo con una voz que no sabía que aún tenía. Ella levantó la mirada. Sus ojos no reflejaban sorpresa, sino algo más profundo, como si lo hubiera estado esperando, como si él hubiera llegado tarde, pero aún fuera tiempo. Ella no sonrió, solo cerró el cuaderno con una lentitud casi ceremonial. «Esto es para ti», dijo extendiéndole una carta. Él la sostuvo como se sostiene algo frágil, la abrió con torpeza y leyó. «No me fui porque quisiera irme, me fui porque sabía que si me quedaba te arrastraría conmigo. Yo no estaba bien, y tú tampoco, pero tú aún podías sanar. Yo no quería ser la razón por la que dejaras de intentarlo. Aún así, cada día esperaba que llegaras». Sus ojos se nublaron, no por tristeza, sino por el peso de todo lo no dicho. Cuando volvió a mirarla, ella ya se había puesto de pie. Lo miraba con calma, como quien se despide, pero con gratitud. No hubo abrazo, ni promesas, solo una despedida silenciosa. Ella salió del café y se perdió entre la niebla de la tarde, y él se quedó allí con la carta en la mano, el corazón latiendo lento, y la certeza de que a veces el amor no necesita quedarse para haber sido real. Porque ahora lo entendía, ella no era un final, era el recuerdo más puro de todo lo que alguna vez pudo haber sido, y de que en algún modo todavía era. Fin. Si esta historia te gustó, ven a mi canal, aquí tengo muchas más historias para ti.